duro revés contra Estados Unidos e Israel. El máximo funcionario de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha renunciado y ha acusado públicamente a la potencia imperialista y a Gran Bretaña de ser cómplices del genocidio en la Franja de Gaza. La acusación llega en el peor momento para Estados Unidos y sus aliados, ya que Medio Oriente está a punto de estallar en una guerra de grandes proporciones. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. El 31 de octubre, Craig Mokibel, director de la Oficina de Nueva York, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, difundió la noticia de su renuncia debido a su descontento con la incompetencia de las Naciones Unidas en la cuestión palestina. Una dura carta de 4 páginas, que escribió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue reenviada y difundida por muchos académicos y periodistas, informaron el medio estadounidense Fox News Network y el medio británico The Guardian. En la carta, Mokibel estaba profundamente decepcionado por el fracaso de las Naciones Unidas, a la hora de cumplir con sus responsabilidades, de impedir el genocidio israelí de civiles palestinos en la Franja de Gaza, y acusó a Estados Unidos, Gran Bretaña y la mayor parte de Europa de ser cómplices del terrorismo israelí. Señaló que departamentos clave de la ONU han sucumbido al poder estadounidense e israelí, y han abandonado sus principios y el derecho internacional. Manifestó que este es un caso de genocidio de manual, lamentó. Una vez más estamos viendo cómo sucede y la organización a la que servimos parece impotente para detenerlo, señaló. Una portavoz de la Organización de las Naciones Unidas se apresuró a responder, diciendo que Mokibel se retiraba de su puesto y que sus opiniones en la carta abierta eran suyas y no de la organización. Craig Mokibel, abogado especializado en Derecho Internacional Humanitario, trabajó en las Naciones Unidas desde 1992, donde ha ocupado varios puestos clave, y ha sido responsable de altos asesores de derechos humanos en Palestina, Afganistán y Sudán. Durante su mandato como jefe de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, fue atacado en repetidas ocasiones por grupos pro-israelíes por declaraciones en las redes sociales, en las que apoyaba el movimiento boicot, desinversión y sanciones contra Israel, BDS, y acusaba a Israel de apartheid. Al parecer, Mokibel envió una carta al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, el 28 de octubre, cuyo contenido fue publicado por muchos periodistas y académicos en la red social X la tarde del 31 de octubre, desatando una preocupación generalizada. Según la carta publicada, Mokibel protestaba por el incumplimiento por parte de la ONU de su deber de impedir el genocidio de civiles palestinos en Gaza, bajo los bombardeos israelíes, y afirmaba que Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de Europa eran totalmente cómplices de este horrible ataque. Mokibel expresó que todo lo que describió en su carta es su experiencia personal durante 30 años como una persona que ha investigado cuestiones de derechos humanos en Palestina desde la década de 1980. Manifestó que vivió en la Franja de Gaza como asesor de derechos humanos de la ONU en la década de 1990 y ha llevado a cabo varias misiones de derechos humanos en Gaza. Declaró en la carta, esta será la última vez que le envió una carta oficial, como director de la oficina de Nueva York. La escribí en un momento en el que el mundo, incluidos muchos de nuestros colegas, nos sentimos extremadamente angustiados. Señaló, una vez más vemos un genocidio bajo las narices y la organización a la que servimos parece incapaz de detenerlo, escribió. Al igual que las Naciones Unidas se han enfrentado al genocidio de los tutsis ruandeses, los musulmanes bosnios y los yazidis iraquíes a lo largo de los años, cada vez que los civiles desarmados sufren un crimen tan terrorista, nos duele descubrir que no hemos podido cumplir con nuestro deber de prevenir estos hechos. Proteger a los grupos vulnerables y responsabilizar a los perpetradores, enfatizó. Los asesinatos y persecuciones contra los palestinos han sido sucesivos desde la fundación de las Naciones Unidas. Y esta vez, Alto Comisionado, hemos fracasado de nuevo, sentenció. En su carta, Mokibel calificó las actuales acciones de Israel en Gaza como genocidio. Él cree que los actuales ataques masivos contra el pueblo palestino tienen sus raíces en la ideología nacionalista colonialista, y es una continuación de décadas de persecución y limpieza sistemática de ellos debido a su identidad árabe. Enfatizó que la posición del gobierno y el ejército israelíes es injustificable, manifestó. Declaró que estos gobiernos no solo se han negado a cumplir sus obligaciones en virtud de las convenciones de Ginebra,
sino que, de hecho, han proporcionado activamente a Israel armas, apoyo económico y de inteligencia, así como cobertura política y diplomática para las atrocidades de Israel. Mokibel continuó señalando que esta cobertura se ve reforzada por los medios de comunicación occidentales. Manifestó: estos medios de comunicación vulneran flagrantemente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Las empresas estadounidenses de redes sociales silencian las voces de los defensores de los derechos humanos, mientras amplían la propaganda pro-israelí, sostuvo. En tales circunstancias, la ONU debería actuar con mayor eficacia y principios, pero su respuesta se desvió de su deber básico de defender el derecho internacional, los derechos humanos internacionales y la Carta de la ONU. Esto dejó a Mokibel muy decepcionado. Señaló: no hemos estado a la altura del desafío. Una vez más, los poderes ejecutivos protectores del Consejo de Seguridad han sido bloqueados por la intransigencia de Estados Unidos, y el secretario general Guterres ha sido atacado por la parte israelí por la más mínima crítica, se burló Mokibel. Enfatizó que la solución de dos estados se ha convertido en una broma pública en el corredor de la ONU, porque de hecho es imposible de lograr y porque no tiene en absoluto en cuenta los derechos humanos inalienables del pueblo palestino. El llamado mecanismo del cuarteto relacionado con Oriente Medio, Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, no es más que una tapadera para la inacción y la sumisión al brutal statu quo, sentenció. En su carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, también se refería a la continua disfunción de las Naciones Unidas en la cuestión israelí-palestina, que incluso le había hecho sentir un colapso de la fe. Mokibel escribe que decidió unirse a la ONU en la década de 1980, porque la consideraba una organización basada en principios y normas, y porque la ONU defendió al pueblo oprimido de Sudáfrica, en un momento en que los organismos gubernamentales y gran parte de los medios de comunicación estadounidenses apoyaban y defendían el apartheid y la opresión israelí. El derecho internacional, en aquel momento, estaba de nuestro lado. Teníamos derechos humanos, teníamos principios, teníamos autoridad derivada de nuestra integridad, pero eso ya no es así, manifestó. Criticó abiertamente el hecho de que algunas partes clave de la ONU hayan sucumbido al poder de Estados Unidos y al miedo del lobby israelí en las últimas décadas, abandonando sus principios y dejando de aferrarse al derecho internacional, lo que le ha costado a la ONU mucho dinero, sobre todo en términos de credibilidad global de la organización. Y el fracaso de las Naciones Unidas ha costado más al pueblo palestino, enfatizó. Porque renunció en las últimas horas a un funcionario de la ONU por considerarse, incapaz de frenar el genocidio que se sigue dando en la franja de Gaza. Estamos hablando del director de la oficina de Nueva York, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mokibel, que presentó su renuncia por la inacción de los organismos de la ONU para prevenir este genocidio de la población palestina en la franja de Gaza a manos de Israel. Mokibel confirmó que envió una carta al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a Volker Turk, en la que denuncia que, se está viviendo un genocidio ante sus ojos y las organizaciones de la ONU no parecen tener poder para pararlo. De esta manera lo explicó en esta carta y también, hizo hincapié en el caso de genocidios en el que ha trabajado, como el genocidio bosnio, yazidí o rohingya en Naciones Unidas, y que ha fallado en su cometido de prevenir las atrocidades masivas, proteger a la población vulnerable y hacer que los responsables rindan cuentas. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.